Te damos gracias, Padre eterno, bendito Dios. Eres nuestro Dios grandioso, todopoderoso, Señor. Gracias por tenernos, Señor, aquí en esta actividad espiritual también de enseñar tu palabra. Señor, gracias por la vida de los misioneros, misionero Roberto, misionero Benjamín, Gina, misionera Jessica. Gracias, Señor, por el misionero Eduardo también y por cada uno de nuestros hermanos, alumnos que están aquí, Señor, hermanas. Te agradecemos, Padre Celestial, porque motiva sus corazones, sus vidas, Señor. Tu palabra que se siembra, que se trabaja, no volverá a ti vacía, Señor. Hará siempre su trabajo, Señor, en su tiempo, porque es palabra tuya lo que se enseña y lo que se habla, Señor. Gracias, Dios amado, Jesucristo, toma la vida de los hermanos aquí para que ellos puedan ser, Señor, los que puedan seguir exponiendo tu palabra a muchas personas que necesitan conocerte. Ellos sean instrumentos en tus manos, útiles, Señor, para tu gloria, Dios amado. Muchas gracias, Padre Celestial, bondadoso Dios. Y pedimos, Señor, tu presencia siempre con nosotros, tu guía y tu dirección, el Espíritu Santo en este tiempo, en la enseñanza que los misioneros están dando. Gracias, Señor amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 También asiento, hermanos, y ahora vamos a quedar con el misionero Roberto. Y vamos a poner atención a lo que vamos a aprender esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí para ¿todo bien? Sí. ¿Con frío? Un poquito nomás. Sí, Sí, a ver, bueno, me alegro que vinieron. ¿Cuántos tienen su Biblia? Bueno, una pregunta. Vinieron a las últimas dos capacitaciones, ¿sí? De oralidad. Esto es su primero. ¿Usted? Segunda. Ok. Yo sé que lo esto es su tercero. Entonces, usted ha tenido la oportunidad de usar la oralidad. Usted ha tenido la oportunidad de usar la oralidad en su comunidad, en su iglesia. Gracias, pastor. Sí, pase un poquito más cerquita, no mordemos mucho por aquí. Entonces, ¿qué hace usted en la iglesia? ¿Tiene maestra, pastora, miembro? ¿En cuál iglesia? ¿Y usted? ¿En qué fue? ¿Pero tiene otro miembro? De líderes. Bueno. Y tenemos un pastor. Bueno, la pregunta es si ¿cuántas capacitaciones de oralidad ha asistido?
esa es la tercera. Y también la hermana Julia, ¿sí? Sí. La tercera. Ha tenido la oportunidad de usar la oralidad en su ministerio. Sí, pastor. Y nos puede compartir qué tal, cómo le va con esto. Sí, pastor. Se hace un historia con la turbidez en Sì, giustamente. Come vedo per complici, sappiamo che studiamo. Dice el hermano pastor, hace copiar las historias para los hermanos. Y eso estudian, ¿qué día estudian? Los miércoles. Los miércoles. ¿Y están aprendiendo las historias? Sí, siempre cada sí, cada semana, cada miércoles. Ok. Y ha visto, bueno, están animados por las historias, le gusta. Sí, me gusta. Ok. Y hay algunos que están saliendo para contar las historias. Todavía pastor, sí, mañana estamos. Bueno. Y hermano Julio, díganos un testimonio. Julia. Ida. Estas historias es impactante para las personas que no conocen la palabra de Dios, sobre todo entre ancianos y los niños. Les encanta escuchar y así mismo aprenden también mucho mejor que leer la Biblia o escuchar una prédica, por ejemplo, para los niños es más didáctico la historia. Y ellos están aprendiendo bien. Sí, los niños captan más rápido. Y están haciendo las preguntas. Sí. ¿Y qué tal con esta parte de las preguntas? ¿Cómo responden? ¿Se animan? ¿Se participan? Sí, hay participación. Sobre todo en los niños. En los adultos todavía como que tratan de, o dudan todavía, ¿no? Claro. ¿Y piensa usted que están aprendiendo mucho? Sí, es mucho mejor así con las historias. Qué bueno. Para poder acercar a Dios a las personas. Eso es la idea, porque sabe que no estamos haciendo estas capacitaciones solo para dar otra clase, porque nadie necesita otra clase. El propósito es que aprendan y usen la materia para mejorar su ministerio. Este libro 3, recuerden, son 3 libros y todos tienen su número aquí abajo. Este libro es un poco más interesante porque 8 de las historias tratan con el tema del bautismo en agua y 4 tratan con el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es más una enseñanza temática que toca el tema del bautismo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia a San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Versículo 18 y 19. Todos ustedes han escuchado estos versículos, seguro. Son muy comunes, especialmente en la iglesia evangélica, que dice en versículos 18 y 19. Por favor, que alguien lea
habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándome en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué piensan ustedes de estos versículos? ¿Es una sugerencia de Jesús para sus seguidores? Es un mandato, ¿Ah? es una ordenanza para cumplir. ¿Están de acuerdo todos? Un mandato. ¿Cuántos de ustedes tienen problema obedeciendo este mandato? Levanta su mano, sin pena, sin pena. Yo. Porque es difícil, sí. Sí, A veces no todo el mundo es fácil a salir y hablar con la gente en la calle. Yo veo gente que salgan con micrófono y corneta al parque, a la plaza, predicando, y yo no podría hacer eso. Eso no es mi naturaleza hacer así. Yo soy lo que dicen introvertido. Mira, yo tengo problemas hablando con gente en la calle. Aquí sí, no puedo hablar, pero en la calle es difícil. Y para muchos obedecer este mandamiento de Jesús es difícil. Y nos sentimos culpabilidad, ¿sí? Soy desobediente. No estoy cumpliendo con la palabra de Jesús. No estoy ayudando al reino de Dios. Entonces hoy vamos a enseñarles de alguna manera cómo podemos obedecer este mandamiento. ¿Está bien? Y no vamos a enseñarles cómo ir a la plaza para predicar, porque eso todavía es difícil. Pero vamos a darles ayudas. Ahora abre su Biblia a 2 Corintios capítulo 5. Segundo Corintios capítulo 5 versículos 17 a 21. Ahora, hoy vamos a estudiar algo que llamamos 4-1-1. Vamos a estudiar 4 preguntas. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Y cuándo? Eso es el 4. Y vamos a hacerlo en una sola página. Eso es el 1. Y se puede hacerlo en un orden, enseñando a otros cómo pueden evangelizar. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué estamos enseñando eso en una capacitación nombrado oralidad? Porque las historias es la información que les va a dar. La historia es la manera de comunicar el Evangelio. Pero primero tienen que aprender cómo usar las historias. Porque ahorita preguntando, y no les digo eso para avergonzarles, pero nadie está usando las historias para evangelizar. Solo tenemos los libritos de historias y bueno, estamos felices. Vamos a aprender cómo usar las historias. ¿Está bien? Entonces, 2 Corintios capítulo 5, alguien lea por favor versículos 17 a 21.
cualquiera. Capítulo 5. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, la primera pregunta en 4.1.1 que vamos a estudiar es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué evangelizamos? ¿Quién puede contestar eso? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué compartimos la palabra de Dios con los demás? Para que ellos conozcan la palabra, que conozcan a Cristo. ¿Qué más? Es buena respuesta. ¿Quién más me puede decir por qué? Porque necesariamente tiene que reconocer a Jesucristo para ser salvo. Entonces, ¿estamos obligados o qué? Porque si no aceptamos a Cristo o no aceptan a Cristo en sus corazones, pues va a tener que un día va a tener que ir al lado de o al infierno, ¿no? Como se dice. Entonces lo hacemos para mostrar nuestra compasión a ellos. El compadecerse de cada vida. Reconocemos que Cristo murió por nosotros. Bueno, entonces entendemos el Evangelio y queremos compartir lo que entendemos del Señor. Pastor, ¿qué dice usted? Dice Proverbios 13, que 16 versículo 3. Nosotros también debemos gracias por obedeciendo a Dios. Bueno, en San Mateo, capítulo 28, Jesucristo mismo nos dio el mandamiento y predicar el Evangelio. Eso es una razón que debemos hacerlo, es ser obedientes, ¿sí? Pero en 2 Corintios capítulo 5, en versículo 17, nos da una respuesta también. ¿Qué nos dice en versículo 17? Que somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, debemos compartir el Evangelio porque somos nuevas criaturas. Es parte de nuestra identidad. ¿Qué entienden ustedes de la palabra identidad?
identificarnos con Cristo. Bueno, una pregunta. Pueden escribir en esta raya la palabra identidad. Aquí en la allá. Ahora, mi pregunta es, ¿quién eres tú? Darme a conocer. ¿Ah? Darme a conocer a usted quién soy. Bueno, pero yo quiero que usted me dice, ¿quién eres tú? Yo me identifico con mi DNI. Ah, entonces mi identidad está contenido en un carnet. Ay, fea la foto. ¿Qué más? Porque en realidad su DNI es su identidad para el gobierno nomás. Así es. Pero ¿quién eres tú? Soy una hija de Cristo. Hija de Cristo. ¿Qué más? Soy la palabra de Dios, Nueva criatura. Nueva persona, con nuevo nacimiento. Pero, ¿y sus familiares, sus amigos identifican contigo en esa manera? Ah, mira, la hija de Dios. Su apellido, su familia. Aquí en Cusco, especialmente entre las mujeres, muchas veces su sombrero identifica mucho de esa mujer, ¿sí o no? De cuál parte viene, de cuál comunidad. Y con este sombrero tú vas a saber que siembren en sus chacras, que cosechen, que comen, qué tipo de ropa. Vas a ver mucho solo por el sombrero, ¿sí o no? Entonces, tenemos una identidad nueva. Costumbres o culturas. Sí, todo eso es parte de su identidad. Yo tengo una amiga, vivíamos en Tinta por varios años. Y una amiga de la iglesia, ella viene de Chumbivircas, la conoce, la hermana Filomena. Y ella andaba en su sombrero de Chumbivircas. Pero después de un tiempo viviendo en Tinta, su hija le dijo, mamá, quita ese sombrero, ponga el sombrero de Tinta. Es decir, cambie su identidad, porque ahorita somos de aquí. Y lo hizo. Y ella comenzó a usar el sombrero de Sicuario, de Tinta. Y ahora ella vive aquí en Cusco y ella usa sombrero muy genérico. Porque aquí en Cusco no hay sombrero para identificar la ciudad. Entonces, somos nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Hemos cambiado nuestro sombrero. Hemos recibido una identidad nueva. ¿Qué significa esto? Para los que están mirando a mí, ¿qué significa esto cuando yo cambio mi sombrero? Nueva persona.
alguien nuevo. Como que la palabra dice. Totalmente nuevo. Y según la palabra, lea otra vez versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo recibiste su nueva identidad? Persona transformada. ¿Cómo fuiste transformado? Dice en versículo 17, si alguien está en Cristo es Cristo, nuevo. Jesucristo nos dio nueva vida, nueva identidad. Ahora, ¿por qué evangelizamos? Porque es parte de nuestra nueva identidad. Mi hermana Filomena, viviendo en Chumbivilcas, casi nunca comió choclo porque es demasiado frío en Chumbivilcas para sembrar choclo. Pero ahora come choclo. ¿Por qué? Nueva criatura, en nuevo lugar, nueva identidad, tienen nuevas costumbres, nuevos derechos. ¿Por qué evangelizamos? Porque Jesús nos dio una identidad nueva. Somos el reflejo, la semejanza de Jesucristo. Entonces, en este cuadrito, bueno, aquí en la flecha, versículo 17, puede dibujar que yo soy nueva criatura. Algo, yo hice así. No, eso es de Benjamín, entonces él hizo así. Algo así. Yo soy nueva criatura. Tú puedes poner su sombrero, tú puedes poner lo que quieres para recordarle que tú eres nueva criatura. Ya cambiaste su sombrero. Y hoy, como el tema de este libro es el bautismo, yo uso el ejemplo de cambiar el sombrero para enseñar sobre el bautismo. ¿Por qué? En el bautismo estamos dejando atrás una identidad vieja y aceptando otra. Ah, mira, la hermana dibuja bien. No me equivoco. Ah, bueno, yo también. Mira, eso es un calibre de dibujo. Está haciendo ese ejercicio con su... Entonces cambiaste su identidad. Y parte de recibir la identidad de Cristo es mostrar, hablar, compartir Cristo con los demás. Convivir. Ahora, vamos a ver en el versículo 20, ¿qué dice la palabra? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué debemos evangelizar? Según el versículo 20, ¿por qué debemos evangelizar? Diríamos de que somos un instrumento anunciando el evangelio de las personas necesitadas. ¿Qué dice? ¿Qué palabra usa en el versículo 20? Hay una palabra clave. Dice rogar, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Al principio del versículo 20. Dice, así que somos embajadores, ¿Qué es esta palabra? Embajador, representantes. representante. ¿Qué más? ¿Qué hace un representante? Presentar al que le envía. Muy bien, muy bien. En los Estados Unidos hay una embajada del Perú que representa el gobierno del Perú en los Estados Unidos. El embajador del Perú está viviendo en Estados Unidos, pero para decir al gobierno de Estados Unidos, esto es lo que el gobierno de Perú desea de ustedes o compromete a ustedes. ¿Me explico bien? ¿Y qué pasa? El presidente de Perú asigna un embajador. Tú vas a ir a ser mi representante en Argentina. El embajador acepta la carta. Yo soy representante de mi país. Ay, tengo un título, pero nunca hace nada. No le manda a sentarse, sino a trabajar. ¿Así? Pero estoy feliz con mi título, ¿qué va a hacer? Nada. El gobierno de Perú nunca va a estar representado bien en Argentina, porque tiene un embajador flojo o un embajador desobediente o un embajador que de verdad no le importa. Y la desinformación. O sea, también se puede. Ahora, Jesús le ha dado el título de embajador. ¿Qué va a hacer con este título? Qué bueno. Pero hay muchos que estamos felices por ver nuestro título cristiano en nuestro polo. Yo soy cristiano. Aquí está mi versículo, Juan 3:16. Estoy feliz. ¿Qué le parece? No, ¿Servimos así como embajadores? debemos hacer. Debemos trabajar. Entonces, en estos versículos estamos claros que Dios nos ha dado trabajo para hacer. Estamos claros en eso, ¿sí? Mateo 28, 19, 1 de Corintios, 2 de Corintios 5, 17 y 21. Eso es muy claro. Que Dios nos ha dado trabajo para hacer. Porque somos su imagen, su voz. Él está en los cielos con el Padre. Nosotros somos su voz aquí en la tierra.
Nosotros somos sus pies aquí en la tierra. Somos sus manos aquí en la tierra. Eso es el porqué. Ahora, aquí voy a dibujar algo que represente un embajador. El hermano Benjamín hizo un globo sin continentes, puro líneas. ¿Qué represente un embajador para usted? Enviar. Ahora, aquí en la... Está dibujando todo. Aquí en las líneas se puede poner abajo nueva creación en Cristo y aquí embajadores, un mensajero, con autoridad. Porque el embajador él puede hablar de parte de su gobierno porque tiene la autoridad de hacerlo. Ustedes pueden hablar de parte de Cristo porque tienen la autoridad de hacerlo. Y aquí abajo se puede escribir: hacemos discípulos porque es nuestra identidad en Cristo Jesús. Aquí va. Estamos bien, hermanos. Ya
Cuando terminen, ¿qué me dice? Porque yo quiero que ustedes me dan un resumen del por qué. ¿Terminaron, hermanos? Ahora, el examen. Dame un resumen. ¿Qué aprendieron de por qué compartimos la palabra con los demás? ¿Por qué evangelizamos? Sin pena, por favor. Porque es parte de nuestro identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Ayuda, todos pueden hablar. Somos embajadores. ¿Qué más? Muy bien. Nueva criatura. Y su título de embajador es título nomás. Embajador de Cristo. Embajador de Cristo con autoridad. Enviado por el creador del universo. Amén. Bueno, gracias mis hermanos. Ahora la hermana G va a seguir. Vamos a pasar a la oración. Hola a todos. Vamos a continuar con la segunda página aquí. Y hay una palabra aquí que dice oikos. Oikos. ¿Pueden decir eso? ¿Ustedes pueden decir eso? Oikos. Oikos. Esa es una palabra griega. Griego. Pero solamente tiene la significación de influencia. ¿Sí? Y todos de nosotros tenemos amigos, familia, personas en nuestra vida, ¿sí? Que tenemos influencia. Ustedes tienen personas en su vida que yo nunca voy a conocer. Yo nunca voy a hablar con ellos. Nunca va a tener la oportunidad para compartir la palabra. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ok, ahora sabemos por qué, pero vamos a hablar con quién. ¿Con quién vamos a compartir la por qué? ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí. En la primera línea, el primer óvulo, vamos a poner familia. Familia. Ajá, adentro. Porque todos tenemos como familia, como nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, madres, padres, primos, sobrinos, ¿sí? Entonces tenemos un alcanzar, sí, quieres decir alcanzar muy lejos, ¿sí? También, ok, en el centro, ustedes van a poner yo, porque ustedes van a ser en el centro de toda su influencia. En el segundo, vamos a poner amigos. Tres. Aquí vamos a poner trabajos. ¿Ok?
tenemos otras personas que tal vez no conocerles como muy bien, pero vemos todos los días y tenemos una relación con ellos. ¿Sí? Y por fin vamos a poner socios, como personas conocidas. Tal vez no tienen una relación muy cercana, pero ven una vez por semana. O como yo, a mí me gusta para comprar cosas para la cocina. La comida a mí me encanta para cocinar. Entonces, cada vez que yo vaya a la canasta, al supermercado, normalmente yo voy en la misma caja. Entonces, cada vez yo tengo una conversación con la misma persona. ¿Qué estás haciendo esta semana? ¿Dónde vas? Todas esas cosas no son muy profundos, pero poco a poco yo tuve la oportunidad para compartir a Cristo con ella. ¿Por qué? Porque siempre estás viajando. Porque yo trabajo con la iglesia de las asambleas. Creemos en Cristo. Poco a poco he tenido la oportunidad para compartir con ella. Entonces tenemos todas esas oportunidades también. Okay, vamos a tomar como una pausa. Vamos a tomar como un minuto y medio para pensar en con quién en mi familia puedo compartir. Con quién de mis amigos puedo compartir. Porque cuando pensamos, yo puedo escribir eso y dejar aquí y nunca veo otra vez. Pero si yo escribo un nombre, voy a pensar en eso. Voy a orar. Personas que no conocen a Cristo. Sí, para la oportunidad para compartir la palabra con ellas. Entonces vamos a tomar como 2 minutos para pensar y escribe un nombre en cada línea de cada grupo, que alguien que no conoce a Jesucristo y yo puedo compartir. Y en esto el Espíritu Santo va a llamar atención a un nombre más fuerte. Ese es el punto de esta actividad. Un nombre va a salir. También vamos a usar esos nombres más luego en la lección.
alguien que puede leer Juan 17, 20? Pero no luego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Sí. Entonces, abajo vamos a poner, oramos por esta generación. También oramos por la siguiente generación. Entonces, estamos orando ahora por esta generación y la generación que viene. Y también es importante recordar que no estamos solos. Jesús está orando por nosotros también. Y a veces no sabemos las palabras para orar. Sí. Pero podamos preguntar a Dios, ayúdame con tus palabras, Señor. Con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame para saber lo que yo necesito orar. Y eso es muy importante también en la iglesia. Porque si no estamos orando, la iglesia va a morir. Tenemos un trabajo muy grande, sí. Entonces también, abajo, la línea, no tienes, pero aquí. Pensamos en personas, ¿sí? Pero también queremos pensar en una comunidad que no está alcanzada. Pienso en una comunidad cerca de ti que no tiene una iglesia. Y ponen el nombre abajo. Para que tú puedas empezar a orar por esta comunidad. Y tal vez Dios va a usarte para alcanzar esa comunidad. Tú puedes empezar con esas cosas. Y la otra cosa es, ¿quién vive en esa comunidad? ¿Cuál persona está conocida en esa comunidad? Puedes empezar con esa persona. No tienes que reunirse con toda la comunidad. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer un voto grande siempre para hacer algo muy importante por Dios. Pero eso no es la verdad. Tenemos que empezar con una persona. Una persona. Y él puede añadir poco a poco. Y la cosa muy importante es que no estamos como, si yo puedo compartir con él, y él puede compartir con los dos de ustedes, y los dos de ustedes, sí. Es como multiplicación en lugar de añadir a una persona a una persona a una persona. Esta es la manera que Dios puede alcanzar al mundo, mucho más que una persona. Esa es la razón que tenemos esa cooperación, porque no podemos hacer nada solos. ¿Alguien tiene una pregunta?
un mapa. Pregunta 1 y pregunta 2 son para nosotros como creyentes, ¿ya? Entonces, estamos tratando de pensar en el por qué. ¿Por qué es importante compartir el Evangelio? ¿Por qué comparto yo el Evangelio? Porque somos embajadores, enviados con poder y autoridad. Eso es interesante. Jesús nos ha dado la misma autoridad que Él tiene para compartir el Evangelio. Y son buenas nuevas, buenas palabras. Porque el mundo está viviendo en la muerte, bajo la pena de la muerte. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros tenemos un tesoro. Si guardo un tesoro y no comparto, no soy embajador. No soy amado. No amo. Amo a mí mismo, nada más. Pero si amo a mi hijo, voy a compartir. Voy a abrir el corazón para que todos puedan ver el tesoro. Este es el punto. Entonces, la segunda pregunta es, ¿con quién? Ahora tenemos ideas, ¿ya? Tenemos la empieza de una meta, el desafío. Y así entra el Espíritu Santo en ese momento, tocando la puerta del corazón para empezar a abrirle el corazón al tesoro. ¿Quién es Jesús? Adentro. ¿Okay? Tenemos que usar esta cosa, la boca. No estamos guardando el secreto de Jesús. Solo tenemos que abrir la boca para compartir. Entonces, por eso tenemos la tercera pregunta. ¿Okay? Y la tercera pregunta en esta página es, al momento de compartir el Evangelio, ¿qué digo yo? Yo amo a mi Jesús, yo sé que Él me ha cambiado la vida, soy una nueva creación, soy embajador, embajadora, todo eso yo sé. Pero, ¿qué digo yo al momento de compartir las buenas nuevas de otra persona? Entonces, alguien aquí, en 30 segundos, puede compartir con todos nosotros su testimonio de cómo conociste a Jesús, cómo cambió Jesús su vida. ¿Puede compartir su testimonio? Sí. Yo conocí a Cristo Jesús, pues una por entonces buscaba, y había algo extraordinario en mí, de que buscaba algo, ¿cómo le digo? No tiene nombre. Yo tenía en el colegio la Biblia que nos enseñaba cursos de religión, pero conocía historias y pues el cura no satisfacía nuestra pregunta. Y empecé a ir a la iglesia católica y empecé a hacer ese catecismo no me satisfacía. Entonces ellos cantaban, los chicos que dirigían cantaban. Les dije, yo quiero cantar, ¿dónde puedo cantar? No tienes que llevar serie de estudios para que cantes. Entonces, ¿dónde puedo encontrar la Biblia? La Biblia no se vende por así no lo vas a encontrar. Y así un día, bueno, ya teniendo mi pareja, mis 2 hijitos, yo siempre iba a la iglesia católica y un día le dije a mi esposo, vamos, y me dice, Dios no existe, mi esposo y yo. Y yo dije, me voy solo entonces. Y siempre me gustaba servir en la casa, ¿no? Lavar flores, y todo eso. Pero un día resulta de que mi esposo dice, vamos a la iglesia, vamos, yo feliz, ¿no? Que mi esposo me dijera eso. Y fuimos caminando en
por San Pedro, y no entramos a ninguna de las iglesias, sino por allá abajo hay otra iglesia, me dice. Aún no he conocido todas las iglesias, y entramos al templo de Hermosa, que es de 3 cruces ahora. No, y así llegué a la casa del Señor, entré a una casa vacía donde solamente había de adorno florero. Creo que uno que otro texto vivo. Y como no conocía todavía aún bien la palabra, y para mí fue un lugar de mucha satisfacción. No era fiestera, no era borracha, no, ninguna de esas cosas, pero sí buscaba. Y Dios me llamaba, ¿no? Yo sentía que alguien me llamaba, que me buscaba. Y desde entonces conocí la palabra, los coros, y me sentí tan feliz. Y llenó ese vacío que estaba en mí. Y fue así que yo decidí aceptar. El hermano que estaba a cargo me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y dije, qué miedo, ¿cómo se acepta? ¿No? Todos no van. Yo tenía miedo. ¿Cómo se acepta? No tengas miedo. Aceptar quiere decir solamente unas cuantas palabras. Tú tienes que declarar con tu boca y aceptar en verdad en tu corazón. Decirle a Jesús, tú, tu corazón tienes que abrir. Fue así también. 2 minutos. No, está bien. Pero es bueno. ¿Qué hizo ella? Ella describió su vida antes De ser cristiana. de conocer a Jesús. Estamos cambiando las palabras, los términos, para llamar atención lo que hizo Jesús. ¿Okay? Y también para hacerlo el proceso más sencillo. El punto es que todos nosotros, si queremos obedecer, necesitamos una manera tan sencilla para compartir las buenas nuevas. Siempre enseño así. Todo el evangelio puede ser 3 cosas. Y deben ser 3 cosas. Sencillo, profundo y divertido. Divertido, piensen en eso. En su vida cristiana, ¿están disfrutando de la vida cristiana? ¿O es algo de obligación? Yo tengo que predicar, yo tengo que compartir. O es el cambio de corazón, es, wow, Dios ha cambiado mi vida, yo quiero compartir. ¿Cuál es? Si es algo que quiero hacer, viene del cambio del corazón, porque Jesús cambió mi corazón, me dio vida eterna. No es porque yo he asistido a la iglesia y el pastor me dijo, tengo que compartir. O el misionero me obligó a compartir. No. Si ustedes no quieren, no lo hagan. Pero si ustedes quieren ver vidas cambiadas, si quieren ver ojos abiertos, si quieren ver vidas que reciben el Espíritu Santo y la vida eterna, ustedes van. No de obligación, pero de su deseo. Del deseo de tu corazón. Yo escribí 2 palabras. Pueden ver, la primera es Sembrar. la otra. Ok. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el proceso de evangelismo? La primera Es sembrar la palabra del Señor. y nada más. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de cambiar? El Espíritu. Ahí se ayuda la acción del evangelismo. No tenemos que cambiar de persona. No podemos cambiar el corazón de la persona. Podemos solamente sembrar. En la segunda pregunta tenemos convicción. Pongan un círculo sobre el nombre que más les destaca.
Por ejemplo, si en el proceso de escribir todos los nombres hay un nombre específico y es un nombre más saliente, que tiene más peso en el corazón para compartir el Evangelio con esa persona. ¿Hay una persona así? En la segunda. En la segunda pregunta. De familia, de un socio, de un amigo, de un compañero de trabajo. ¿Cuál nombre es que más presión en el corazón? Con esa persona vamos a responder a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿qué digo yo? ¿Cuáles palabras uso? Para poder hacer eso, vamos a dividir esta parte en dos. ¿Okay? Esta parte es la parte más importante, porque podemos aplicar esta pregunta en la vida actual. La primera y segunda pregunta son para nosotros, como creyentes. Esta es para una persona que no conoce a Jesús. ¿Okay? Entonces vamos a responder compartir nuestra historia y también vamos a aprender una manera para compartir la historia de Jesús, las buenas nuevas. ¿Okay? Hay varias maneras, varios métodos para compartir el Evangelio. Esta es una manera sencilla, porque cada vez digo, el Evangelio debe ser sencillo, profundo y divertido. Es raro decir divertido ya, pero si no estamos disfrutando de la vida que tenemos en Cristo, la otra persona va a notar. Este varón, esta mujer, está hablando palabras en almas, diciéndole cosas sin poder, pero tenemos poder y autoridad. La pregunta es ¿quiero activar esa autoridad? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable. Tenemos que orar antes. Vamos a hablar acerca de eso en la cuarta pregunta, pero voy a mostrarles cómo compartir tu testimonio en 15 segundos. ¿Creen que es posible compartir tu historia en 15 segundos? Porque no siempre vamos a tener media hora para compartir el Evangelio. Si estamos en el súper o en el mercado y el Espíritu Santo toca mi corazón, tienes que compartir el Evangelio con esa persona. No va a tener oportunidad de tener cafecito, almuercito, nada. Tenemos un poco de tiempo. Pero voy a empezar con la hermana Irma. La hermana Irma nosotros no conocemos, pero vamos a vivir en este caso que somos extranjeros, conocidos. Y nos conocemos en el mercado. Y el Espíritu Santo me dice, hay que hablar con esa hermana. Voy a decir algo así. Hermana, una consulta. El Señor me había hablado de compartir mi testimonio contigo. ¿Podría pedir prestado unos 15 segundos? ¿Cómo respondería? No tengo tiempo, pero le voy a Solo 15. Sí, 15 segundos ya. Bueno, ahora he abierto la puerta un poco, ¿ya? Y está escuchando. ¿Qué voy a decir? Bueno, esto es lo que vamos a decir, ¿ok? Vamos a pensar en cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. En esta hoja, todos ustedes tienen esta cruz ya. Vamos a enfocar en esta parte. En mi vida había una vez, o antes de conocer a Jesús. Pero mejor esta. En mi vida había una vez. En mi vida había una vez. Acá. Vamos a escribir sobre acá, en este área.
En mi vida había una vez y vamos a pensar en solo dos palabras adjetivos para describir cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. ¿Ok? Piensen en eso. ¿Cómo podría describir su vida antes de conocer a Jesús? Solo dos palabras, dos adjetivos, descriptores, algo. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? En solo dos palabras. Mi vida era deprimida, me sentía solito, estaba frustrado, enojado todo el tiempo. Lo entiendo, pero Ya, y estas líneas van a escribir esas dos palabras. Mi vida era, en mi caso, deprimido. Me sentía enojado todo el tiempo, abandonado. ¿Cómo era su vida? Pueden seguir pensando, vamos a pasar a esta parte. ¿Dónde está la cruz? Bueno, vamos a practicar. En mi vida, todos pueden repetir, ¿ok? Este es el proceso de repetir y practicar este proceso. En mi vida, había una vez en que me sentía. ¿Quién quiere compartir? ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Era triste. ¿Triste? ¿Ok? Entonces, usted va a decir esto. En mi vida había una vez que me sentía triste y Desorientado. ¿no? Muy bien. Y cada uno puede escoger sus propias palabras. Porque esta es su historia, su testimonio, no lo mío. ¿Ok? Hermanita, vamos a practicar eso. en mi vida había una vez. Me sentía sola, abandonada, de padres, triste. Perfecto. Esa es la primera parte. En mi vida había una vez en que me sentía. Pastor, en mi vida había una vez preocupado y denegado. Muy bien, gracias. Gracias por compartir. Hermano. En mi vida había una vez una oveja mía en el cementerio. Gracias. Hermano, en mi vida una vez antes, yo vivía triste y decepcionado y feo. ok. Las malas noticias, ¿ya? Esas son las malas noticias. La muerte que tenemos sin Jesús. Pero todos nosotros conocimos a Jesús. Entonces voy a decir de esta manera. Pero yo conocí a mi Jesús
Pueden decir todo esto, pero yo conocí a mi Jesús. Pero yo conocí a mi Jesús. Qué fuerte. Pero yo conocí a mi Jesús. Y ahora mi vida es... Y ahora mi vida es feliz. ¿Qué es? ¿Cómo es su vida ahora? Feliz. No, escuche. Muy bien. ¿Por qué es importante sonreírse en este momento? Por ejemplo, si digo, pero ahora mi vida es feliz. ¿En serio? Es que no estamos demostrando lo que realmente Dios hizo en mi vida. Tenemos que mostrar con la cara lo que nos sentimos aquí adentro. Es escapar de las cadenas de humildad y de vergüenza y dejar esas cadenas afuera, al lado. Porque estoy compartiendo las buenas noticias. Son buenas noticias. Entonces vamos a practicar todo. Voy a darles mi testimonio. Antes de conocer a Jesús, mi vida era deprimido y me sentía muy solito. Pero yo conocí a mi Jesús y ahora tengo gozo y alegría en mi vida. Mi testimonio en pocos segundos, ¿ya? Si nosotros hubiéramos conocido en el mercado y yo hubiera pedido prestado 15 segundos, podré compartir mi testimonio en esos 15 segundos, porque he practicado. La persona que ha practicado va a poder compartir el testimonio en pocos segundos. La persona que no practica va a demorar 30 segundos, 30 minutos, algo en compartir su testimonio, pero es poderoso este método, ¿ya? Porque podemos describir nuestro testimonio, nuestra historia en poco tiempo. ¿Ok? Vamos a practicar. ¿Ok? Cada uno va a tener que practicar. Es el punto de esta actividad. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. Pues vamos a practicar todo el testimonio en 15 segundos o menos. ¿What's that? ¿Tienes un historia común? Oh, yeah. Es un buen- do that. Sí, es una buena manera para ellos Yeah. pueden pasar a otra persona. ¿Verdad? ¿Ok? Ella tiene razón. Vamos a terminar ese testimonio con esta pregunta. Y pueden escribir esta pregunta aquí en el grupo de diálogo, acá. ¿Dónde están las señales de preguntas acá? ¿Ok? Y la pregunta es, ¿tienes una historia como la mía? ¿Tienes una historia como la mía? ¿Tienes una historia como la mía? Ahí está. Okay. Voy a demostrar una vez más. Antes de conocer a Jesús, mi vida era deprimida y me sentía muy solito en el mundo. Pero yo conocí a mi Jesús y ahora tengo vida y alegría. ¿Tienes una historia como la mía? Esa persona tiene que responder, ¿ya? No tengo una historia así. No quiero conversar más. O posiblemente, si el Espíritu Santo está obrando en este momento, ellos van a responder de esta manera. Sí, tengo una historia así. Y en ese momento ustedes van a saber, esta persona sí conoce a Jesús o no. Porque si no tienen una después, solamente tienen un antes, no conocen a Jesús. No han experimentado la vida eterna y todos los dones disponibles a los creyentes. ¿Ya? Entonces, vamos a practicar. Vamos a empezar con usted y vas a hacer toda esta parte
En mi vida había un rezo antes de conocer a Jesús, algo así. ¿Okay? Pasar a esta parte donde dice, pero yo conocí a mi Jesús. Ahora mi vida tienes una historia como la mía. Y vas a pasar esta palabra a ella. ¿Okay? Entonces tú vas a hablar con ella y ella va a tener que responder. Tú vas a responder a ella cuando ella termine, sí, tengo una historia así. Y vas a compartir tu testimonio con la hermana. Ella va a pasar la palabra al pastor, a estos dos hermanos. Vamos a terminar así con esta parte. ¿Ok? Vamos a empezar. Todo esto, tu historia, antes de conocer a Jesús o antes mi vida era, algo así. Ahí está. Antes de conocer a Dios, me era triste, andaba sin conocerles. ¿Tienes una historia conmigo? Pero yo conocí a mi Jesús. Pero yo conocí a Jesús y ahora soy feliz. ¿Tienes una historia conmigo, hermano? Sí, tengo una historia igual o parecida. Hermana, mi vida antes era, sin conocer a Cristo, era perdida. Pero ahora yo que conozco, sé que Cristo me ama. Tal vez tengas una historia igual que él. Sí, tengo. Hermano, yo quiero compartir con él mi historia. ¿Quiere escucharla? En mi vida antes era triste, sola, abandonada, ¿no? Pero desde que conozco a Jesús, mi vida ha cambiado y soy feliz, tengo gozo, tengo una vida eterna. ¿Tienes una historia como la mía? Sí. Ahora bien, también, Dios me envió a Cristo. Ahora es feliz, tranquilo, ya no es antes y eso fue como yo nací pero en ese tiempo mis padres, ellos en ese tiempo no eran bien enseñados con la palabra, ellos casi no contían, no vivían eso. Esto ha causado en nosotros una rebeldía, o sea, en mí una rebeldía. He vivido una vida en rebeldía, renegado, amargado, decepcionado, hasta muchos años, o sea, más, casi 30, hasta 30, 28 años. Ya después entendí las cosas y de ahí recibí al Señor y muy personal. Ya de ahí entendí todo que todo iba cambiando. Entonces, después de eso, ya yo mismo escudriñé las palabras, entendí, cambió mi vida. Entonces, ahora yo vivo una vida que realmente es muy diferente. Ya tengo esa alegría, ese gozo, porque soy del Señor, soy hijo de Dios. Una pequeña historia. Y ustedes, mi hermano, Hermano, quisiera compartir mi historia. Antes yo vivía decepcionado, triste, y cuando un día mi Jesús llegó a mi vida, ahora soy feliz. Y si yo tengo una historia igual. Ya. Muy bien, un aplauso. Esta es nuestra historia. ¿Okay? Para abrir la puerta, abrir la oportunidad, escuchar de la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice,
¿Qué vas a decir? Hay dos opciones. Obedecer o desobedecer. Sí o no. Sí. Yo te escucho, Señor. O sí te escucho, Señor, pero no quiero. Tengo vergüenza, tengo miedo. El mundo va a cambiar con las personas con miedo. Tenemos que abrir la boca ya. Y con eso viene la práctica. Si no practicamos esto, va a ser más difícil. Pero lo más que practicamos, lo más fácil viene. ¿Ya? Ahora, vamos a pensar en eso. Suponiendo que esa persona respondiera de esta manera. No conozco a Jesús. ¿De quién hablas? Yo sé de Jesús, pero no conozco. Usted está hablando de conocer. Yo sé de las historias de la Biblia, soy católico, soy católica, pero estás hablando de algo diferente, de conocer como amigo. Esa persona no conoce a Jesús. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Las estadísticas dicen que si ellos solamente escuchan, van a olvidar 97%. Pero si podemos encontrar una manera para mostrarles, haciendo una actividad con nuestras manos, esa persona va a recordar 97%. Entonces, esta parte, esta actividad que tenemos aquí abajo, es una manera práctica para mostrarles el Evangelio. Decimos que es el Evangelio en 3 mundos. ¿Okay? Aquí tenemos 3 mundos. ¿Okay? Vamos a empezar con este mundo y voy a dibujar en la pantalla. Si ustedes tienen alguna pregunta, vamos despacio. Esta parte es un poco complicada, pero vamos despacio. Todos nosotros vamos a empezar con este círculo. ¿Okay? Okay. Vamos a empezar con esto. ¿Todos pueden ver? ¿Más o menos? Ok. Si no pueden ver o si tienen alguna pregunta, podemos parar en cualquier momento. Lo más importante es que ustedes capten este proceso. Este es nuestro mundo. ¿Cómo ustedes pueden describir el mundo en el que nosotros vivimos ahora? ¿Cómo es el mundo actual? ¿Qué? Corrupción. Violencia. Ok. Esta es la primera parte. Piensen todos ustedes en cómo es este mundo. Y van a describir en 2 o 3 palabras cómo es este mundo ahora. Y pueden escribir sus palabras sobre este círculo, representando el mundo en el que nosotros vivimos ahora. ¿Okay? 2 o 3 palabras para describir la condición actual de nuestro mundo. Dentro del círculo. No, sobre el círculo. ¿Cómo es nuestro mundo?
Muy bien. Entonces, más o menos, ¿es bueno o malo? Ya, ¿cómo está nuestro mundo? En 2 o 3 palabras. Más o menos, nuestro mundo es una buena condición o una mala. Podemos decir entonces que este mundo está roto, ¿ya? Para mostrar eso, vamos a dibujar. Este mundo está quebrado, roto de alguna manera. No está sano, hay bastantes problemas, muchos resultados del pecado. No es perfecto, pero aquí estamos. Aquí estamos en este mundo. ¿Por qué podemos ver que hay bastantes problemas en este mundo? ¿Qué hace la humanidad de tratar de escapar el dolor del mundo? ¿Qué hace la humanidad de aliviarse del estrés? Para distraerse, ¿qué hacen para tratar de distraerse? ¿Ok? Alcohol, drogas, ¿qué más? ¿Sí? ¿Otras ideas? Alcohol, drogas. Okay. ¿Cómo? ¿Algo más específico? Ajá. Ok. ¿Qué más? Sexo fuera del plan de Dios, ¿ya? Sexo es no algo malo, pero aparte del plan de Dios. Homosexualidad. ¿Ya? ¿Qué piensan de esto? Dinero. Tratan de ganar una fortuna, ¿ya? Pueden describir esas cosas ahí al lado del mundo. Tratamos de escapar del mundo de esta manera. Y en esta actividad nosotros estamos haciendo esta actividad con una persona que no conoce a Jesús. ¿Okay? Para estar muy claro. Tratamos de escapar. Estas soluciones funcionan. No funcionan. Entonces, es decir que no podemos escapar de los problemas de este mundo, ni del estrés de este mundo, usando estas soluciones, porque no son soluciones. Lo que resulta es, tenemos que regresar al mundo porque no podemos escapar de estos problemas, son temporales. Flechas. Vamos a dibujar una flecha que representa que tenemos que regresar al mismo mundo. Y el problema es que regresamos al mismo mundo más roto, más quebrantado que antes. Más destruido. Más herido. ¿Ok? Pero lo que es interesante es el mundo no siempre era así. En el principio, y con esto vamos a empezar con este círculo, ¿ok?
En el principio, el mundo era perfecta. Dios creó un mundo perfecto y creó a Adán y a Eva, representando la humanidad, para vivir en un mundo perfecto, en perfecta relación con Él. Aquí podemos usar las historias. Aquí entran las historias que hemos aprendido en la primera fase. Ahora estamos en la tercera fase, tratando de usar lo que hemos aprendido en la primera. ¿Okay? Podemos contar la historia del pecado y cómo entró el pecado al mundo. Podemos explicar en este momento que sí, el mundo era perfecto, pero Satanás entró y engañó a Adán y a Eva y ellos tuvieron que salir del mundo perfecto. Y no había camino para regresar al mundo perfecto. ¿Okay? Otra vez, para repetir, este es el mundo perfecto, donde existe perfecto amor con Dios, una buena relación, perfecta relación con Dios, pero el hombre rechazó el plan de Dios, rechazó el amor perfecto y por eso tuvo que salir para vivir en un mundo roto, con una flecha señalando al mundo imperfecto, sin una manera de regresar. Qué triste. No podemos regresar a ese mundo. Las malas noticias. Aquí vienen las buenas. Porque hay un camino. Porque Dios envió a su Hijo Jesús a nuestro mundo. Y hizo que su Hijo muriera en la cruz. Para recibir el pecado, el castigo del pecado por toda la humanidad. Esto significa que todos los problemas que tenemos acá tienen su solución en la cruz. Porque Jesús recibió el castigo de toda la maldad y Él murió. Cuando enseño, todos tienen una mano, ¿ya? Vamos a practicar el Evangelio en 5 pasos, ¿ok? ¿Listos? Jesucristo vino. Jesús vino a nuestro mundo. ¿Ya? Él vivió en nuestro mundo. Él experimentó todos los problemas que nosotros hemos experimentado. Tentado de igual manera. Jesús vino, vivió, murió. Estas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Resucitó. Entonces, metieron a Jesús en una tumba, pero Jesús no quedó en esa tumba, resucitó. ¿Ok? Esos son 4, pero ese es no todo el Evangelio. Hay una quinta parte. Jesús vino, sí, vino, vivió, murió, resucitó, pero la parte mejor, Él volverá. Esa es la esperanza que tenemos. No solamente vivir en este mundo roto o pensar en la muerte de Jesús y
recordar de la muerte de Jesús y metieron en la tumba, pero Él resucitó. Tiene victoria y poder sobre todo el pecado, incluso la vida. Él tiene las llaves de la vida y la muerte. El enemigo ya no tiene las llaves. Y en eso estamos esperando algo bueno que va a pasar. Que Él volverá. Por todos los que han aceptado a Jesús como Salvador, que reconocieron que Jesús murió en la cruz y es Dios, y quieren confesar sus pecados y recibir la vida eterna, Jesús nos da una promesa. Él nos perdona. Ahora, porque Jesús murió por nosotros y resucitó, podemos una oportunidad de llegar una vez más a un mundo perfecto, lo cual decimos es el cielo. Una nueva relación eterna y sana, libre de toda la maldad. Este es el Evangelio en 3 puntos. ¿Okay? Es un poquito complicado este proceso, pero otra vez, más que practican, más fácil llega a ser. ¿Ya? Si no practican, no podemos tener la expectativa de que va a ser fácil en el momento de compartir con una persona que no conoce a Jesús. Tenemos que practicar y practicar y practicar y practicar. No tiene que ser perfecto, ni igual a lo que hicimos hoy día. Es contar nuestra historia y compartir la historia de Jesús. Esas son las buenas nuevas. ¿Okay? Vamos a parar. Hemos aprendido bastante en este momento. Vamos a respirar un momento. Hay cafecito. Y cuando regresemos vamos a empezar con la cuarta pregunta. Pero hay mate y galletas, todo eso. Pero piensen en lo que hemos aprendido. No olviden en este momento y dejar al lado las preguntas que hemos aprendido. La pregunta. ¿Qué es la pregunta? Primera pregunta. En este mapa. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué comparto? ¿Qué creo compartir? ¿Cuál es la segunda? ¿Con quién? Aquí tenemos una meta. ¿Con quién puedo compartir? Esta semana. Ahora tenemos una respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué digo yo? ¿Ok? Descansen un momento, tomen mate y galletas si quieren. Y vamos a empezar.